Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar trabajando con la parte de la aplicación de Dolivar. Nada más recordar que la otra semana es la última semana del periodo, porque tenemos evaluación el día martes. El día martes vamos a tener una evaluación, va a ser práctica para que lo tomen en cuenta. Básicamente de las cosas que hemos estado viendo, la instalación, pues bueno, la parte de la descarga, instalación, configuración y lo que veamos el día de ahora que tiene que ver también con la parte de inventario, para que más o menos tengan idea de lo que pasa, cosas de elaboración. Bien, el día de ayer estuvimos trabajando, el día de ayer no, el día martes, estuvimos trabajando siempre con Dolivar, ya hicimos el proceso de instalación y creamos por ahí un usuario admin que era el usuario de instalación, y con ese usuario es el que vamos a hacer todas las configuraciones. Aprendimos a hacer el proceso de configuración de un usuario. Si se recuerdan, vimos el vínculo que existe cuando un usuario, por ejemplo, pide datos o rellena datos dentro de la aplicación y tiene que ser autorizado por un segundo. Cómo funciona el flujo para que el usuario introduzca los datos y un segundo o tercero se encargue de validar esa información que nosotros introducimos. Vamos ahora a trabajar con la parte de productos e inventarios. Ya hicimos la configuración de la parte de terceros. Vimos también el día de ayer cómo hacíamos para configurar o para crear un cliente, que en ese caso el cliente sería Juan Pérez, y cómo hacíamos para crear en ese caso un proveedor. Aquí tenemos los clientes y aquí tenemos en el caso los proveedores. Tenemos, ambos se manejan como terceros o la plataforma los identifica como terceros y de esa manera nosotros lo vamos a poder movilizar o desplazar dentro de toda la aplicación. Pero empecemos a ver ahora la parte de inventarios. Empecemos a ver ahora cómo funciona la parte de inventarios. Para poder hacer el proceso de inventarios, lógicamente vamos a trabajar en la sección que dice productos. Vamos a utilizar en ese caso la parte del módulo de productos. Pero antes de hacer el proceso de agregar productos o agregar incluso la parte de servicios, debemos de hacer algunos cambios en las configuraciones para el manejo de la parte de inventarios. La idea de tener productos y servicios es que los inventarios se puedan cargar o descargar y nosotros podamos tener un registro o podamos tener un historial de los movimientos que se van dando dentro de ese producto. Cuando se compra, a quién se le compró, cuánto es la cantidad que ingresó, cuánto es la cantidad que egresó de ese producto. De esa manera es como nosotros vamos a hacer el proceso de ingreso de datos. Entonces, antes de hacer ese proceso, tenemos que configurar un módulo. Tenemos que irnos a la sección de configuración, primero al botón inicio y luego nos vamos a la sección de configuración y en la sección de configuración buscamos la opción que dice módulo y el módulo que vamos a configurar en ese caso es el módulo que se llama stock. Aquí hay una opción para poderlo buscar, le escriben stock y ya les va a aparecer el módulo que nosotros necesitamos configurar. Necesitamos configurar o revisar las configuraciones porque dependiendo de cómo lo hayamos implementado, cómo hayamos habilitado los módulos, así son las opciones que vamos a tener para la parte de los stock. Entonces, si dan clic al icono del engranaje, ahí le van a aparecer las diferentes opciones con las cuales nosotros podemos empezar a configurarlo. Las primeras dos opciones que son las que me interesan, la primera es la regla para la reducción automática de stock o la disminución manual siempre que sea posible, incluso si se activa una regla de reducción automática. En este caso, aquí le vamos a decir en qué momento nosotros vamos a hacer el proceso de descargo del inventario de los productos que hagamos dentro del proceso. Y tiene varias opciones. Y dice que debe de incrementar el stock físico sobre las facturas o abonos de clientes, o sea, al momento que nosotros facturemos o hagamos abonos, ahí tiene que descontar el inventario, o decrementar el inventario del stock
incrementar o decrementar, en este caso dentro del inventario, tiene que pasar por la parte de pedidos. Y abajo aparece decrementar el stock real en la validación de envíos, y la otra dice decrementar el stock real en el cierre del envío. A nosotros nos interesa más que lo haga en el momento de la validación del pedido para que veamos el campo o veamos el decremento de manera más inmediata. Entonces lo vamos a dejar en esta opción. En la tercera opción. Luego en la siguiente parte les muestra la información que tiene que ver con la regla para el aumento automático de stocks. En este caso, en esta regla automática de stocks, le indica también regla para el aumento automático de stock, hace el mismo proceso. Si lo vamos a validar al momento que facturemos o al momento que hagamos abonos, o lo vamos a hacer al momento de validar la recepción o al cierre de una recepción. Entonces le vamos a dar en este caso al momento de validar una recepción. Entonces siempre seleccionamos la tercera opción. Siempre seleccionamos la tercera opción. Y de ahí hacia abajo aparecen otra serie de opciones que podemos agregar, que tienen que ver siempre con el stock. Vean, ahí dice que se puede manejar, el stock puede ser negativo. Eso significa de que yo podría vender productos sin tener en existencia. Eso dependiendo de la empresa. Hay empresas que sí lo permiten y hay otras empresas que no. Si no hay en existencia o si no hay producto en el almacén, entonces no dejan emitir una factura. Entonces ahí dependiendo de cómo lo queramos manejar. En este caso está habilitado, significa que podemos emitir facturas con valores negativos. El nivel de stock debe ser suficiente para añadir un producto a una factura, eso está deshabilitado. Y otras opciones adicionales que tienen que ver con la parte del diseño de los stocks. Entonces esto lo vamos a dejar como los tiene por defectos, como los maneja por defectos. Y otra cosa que vamos a revisar, esto ya no necesitamos guardarlo, cada vez que chequeamos una opción él automáticamente lo almacena, o solamente teníamos que hacer ese cambio. Otra cosa que debemos de chequear es en la parte de... Otra cosa que debemos de chequear es la parte del idioma. ¿Qué idioma les aparece a ustedes? Si se van a la sección de traducción. Español de España. El problema es que si lo dejamos como español de España, ¿saben cómo separan los decimales en España? Ahí lo hacen por coma. Entonces para nosotros no es común eso, no es común estar separando esos valores por comas. Entonces debemos de cambiar esa opción. Esa opción la tenemos que cambiar en la parte del idioma. Déjenme ver dónde es que está. En la misma pestaña de traducción. Este creo que es para buscar. Bueno, probemos. Pónganle español Guatemala, que es el más cercano que tenemos. Pero ese creo que es solo para filtrar, que no lo cambia. Y este es para cambiar reglas de lenguaje. Aquí está en el entorno.
Métanse a la sección que dice entorno. Y en la sección que dice entorno, ahí dice idioma predeterminado. Le vamos a poner español. Español, el más cercano que tenemos es Guatemala. Entonces le ponemos español Guatemala. ¿Y ese soporte es multidioma? ¿A dónde? Abajo. Ajá. Ese es el caso de que ustedes quieran que el sistema esté en diferentes idiomas. Les va a aparecer al momento que estén trabajando con login, les va a aparecer en qué idioma quieren que aparezca la aplicación. Eso le sirve, por ejemplo, cuando en la empresa hay personas que trabajan en el idioma inglés o en el idioma español, pueden tener soporte para varios idiomas. Pero el sistema como tal soporta todos los idiomas que ustedes ven acá. Esa es la lista de idiomas en los que puede estar el sistema. Grabar. Le dan grabar o guardar, dicen. Grabar, le dan grabar. Y eso hace que automáticamente se almacene el cambio que acabamos de realizar. Ahora bien, ya que hemos trabajado con la parte de la configuración del entorno, nos vamos a venir a la sección de productos. Vean, aquí en la sección de productos, antes de crear un producto o crear un servicio, debemos de crear un almacén. No necesariamente, digamos que las empresas no necesariamente pueda que tengan múltiples almacenes, probablemente solamente tengan una bodega. Entonces lo que vamos a hacer es dar de alta a esa bodega principal, con el objeto que posteriormente, cuando ya tengamos esa bodega habilitada, pues podamos ir a cargar los productos justamente a esa bodega. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en la sección donde dice almacenes y le damos a la opción que dice nuevo almacén. Y ahí en nuevo almacén le vamos a poner la referencia, en este caso es el código que le vamos a asignar al almacén. Eso puede ser un valor que nosotros queramos identificar, puede ser una referencia o un valor numérico o carácter, como nosotros queramos hacerlo. En este caso le voy a poner ALM de almacén 001. Y el nombre corto de la ubicación, ahí le vamos a poner que sería la bodega principal. La bodega principal. Si tuviéramos más bodegas, podríamos aquí colocarle a la opción añadir en para que nos agregue como una subbodega, digamos. Tenemos una bodega principal y le podemos agregar a esa le podemos agregar subbodega. En este caso no es necesario. Ahí después podemos agregar una descripción un poco más completa acerca de la bodega como tal. Podríamos agregarle más información, pero en ese caso pues lo vamos a dejar vacío. Y nos vamos a venir hacia la parte de la ubicación. Aquí le pueden agregar la ubicación, teléfono del bodeguero si quieren agregarle, etcétera, etcétera. Más información y le vamos a dar crear. Con eso ya tenemos lista una bodega. Si se dan cuenta, esta bodega tiene entre las opciones principales la parte donde dice movimientos de stock, y en esa parte donde dice stock van a aparecer o deberían de aparecer todos los productos a los cuales nosotros les hemos agregado o hemos implementado en esa bodega. En este caso vamos a trabajar solamente con esa bodega y ahí vamos a ir colocando los diferentes productos que vamos a agregar a la parte de la aplicación. Ahora que ya tenemos la bodega, vamos a hacer el proceso de dar de alta los productos. Vean, como podemos agregar dos tipos, podemos agregar productos y podemos agregar servicios. ¿Cuál será la diferencia entre un producto y un servicio?
nuestro producto y después agregamos la parte de servicios. Nos venimos a nuevo producto y aquí en el nuevo producto le podemos colocar la referencia, cuál sería en ese caso el código del producto que vamos a agregar. Vamos, como estamos, creo que le pusimos Unicae Cibercafé, así le colocamos. Entonces vamos a asumir que aquí venden sodas, entonces le vamos a poner al producto, le vamos a poner Coca 01. Y en la etiqueta, que sería en ese caso el nombre del producto, le vamos a poner Coca-Cola. Coca-Cola de 600 ml. Ese normalmente va a ser el nombre que va a aparecer cuando hagamos el proceso de facturación. Por eso son descripciones muy cortas. Si vamos a emitir ticket, por ejemplo, normalmente los tickets tienen descripciones muy cortas. Luego abajo están los estados, si el producto va a estar en venta o fuera de venta. O sea, si lo tenemos en ese caso, si le queremos dar de baja a ese producto, lo podemos poner como fuera de venta. Y en compra lo mismo, si está disponible para que lo podamos comprar o no. La parte, el resto de información dice usar una numeración por lotes. Eso si compramos productos por lotes. Cuando ya tenemos compras de productos por varios en contenedores, digamos, que son más grandes, podemos utilizar esa opción. Si no, caso contrario, le dejamos como tal. La otra es la fecha límite de venta o por fecha de caducidad cuando tenemos productos que son perecederos. Entonces podemos utilizar esa opción para especificar el tiempo que se tarda para iniciar. Creo que la Coca-Cola tiene fecha de vencimiento, ¿o no? Las Cocas tienen fecha de vencimiento. Nunca se le he visto, solo las tomado. Sí tiene, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que esta la vamos a dejar así como estaba. De ahí una descripción, esta descripción que agregamos acá. Si tenemos, por ejemplo, un portal web a través de Dolivar, si habilitamos nuestro catálogo de productos para darle un portal web, esta opción que tenemos aquí nos va a servir para realizar ese proceso de descripción de la información que va a aparecer en esa pantalla. Caso contrario, pues no es necesario que lo podemos agregar. En el caso que hay Coca cero, tendríamos que agregar otro producto. Acuérdense que independientemente del sabor, cada artículo es un artículo independiente. Puedo tener Coca cero, está la Coca normal, está la Coca en botella, por ejemplo, en botella de vidrio. Entonces cada uno de ellos es un artículo diferente, aunque sean de la misma familia, ¿okay? Aunque sean del mismo tipo. Entonces ahora que ya tenemos estos elementos, nos venimos acá a la parte de la URL pública. Aquí le podríamos colocar cuál va a ser la URL en la que se va a poder visualizar ese producto. Como no tenemos habilitado el módulo para la parte de la aplicación web, no es necesario. Pero si nos interesa, por ejemplo, la parte de el stock. Vean que aquí aparece el stock para límite para alertas. Esa es una opción muy interesante porque cuando ustedes colocan el stock límite para alertas, significa de que cuando ustedes estén vendiendo y lleguen a un límite específico, digamos aquí le pongo 10 y yo vendo y tengo inventario 12 y vendo 3, ya sobrepasé el límite. Si me va a enviar una alerta que va a decir que tengo que comprar, que tengo que hacer una compra. Es básicamente una alerta para poder para no dejar los inventarios a cero. Y la otra que es el stock deseado, esa es la diferencia, es cuánto nosotros necesitamos o creemos que sea conveniente mantener en stock, pero no genera ningún aviso innecesario. Entonces, para no estar generando avisos, lo vamos a dejar en el stock deseado. ¿Cuántas Coca-Colas podemos tener en una refri con la de 20. solo Coca? 20 de cada una. Pongámosle 20. La naturaleza del producto. Esta parte de la naturaleza del producto, sí debemos de especificar si el producto es una materia prima o un producto manufacturado. La diferencia entre materia prima y producto manufacturado es que la materia prima la vamos a utilizar para procesos de producción. ¿Okay? Si estamos en una pastelería, compramos leche, compramos harina, azúcar, entre otros elementos, esos son materia prima.
Pero si en el caso de nosotros que es para la venta, entonces es un producto manufacturado. Luego el peso, ahí si es necesario le podemos agregar el peso para decir más o menos cuánto es lo que más o menos pesa el producto, las longitudes o medidas, las superficies, el volumen, etcétera, etcétera. Le podríamos agregar toda esa información. Estas más que todo sirven para cuando ya lo vamos a vender. Cuando esta información se pasa a la parte del catálogo de productos en línea, sirve para que pueda calcular el sistema automáticamente la parte de los fletes, el costo de envío del producto. Por eso se llena. Pero si no lo vamos a utilizar para eso, pues lo podemos dejar así como estaba. Luego el país, este aduanas código HS es un código interno que se utiliza en aduanas para los productos. Tendríamos que trabajar en la parte de exportación, de hecho el de exportación le va a dar esa información. Y para el país de origen, el estado de origen, pongámosle El Salvador y Santa Ana. El país de origen sería El Salvador. Y la ciudad sería Santa Ana. ¿Qué otras cosas le podemos agregar? Además de eso, el precio de venta. El precio de venta es importante porque ese no es el que nos va a sugerir cuando vayamos a hacer el proceso del cálculo. Y el precio de venta lo podemos agregar sin IVA o con IVA. ¿Cuánto vale una Coca-Cola? En lata. 1.50. ¿Ah? ¿Cuánto vale la máquina de Pepsi? La Coca, y 95 la Pepsi. 1.25 la Pepsi. No, la 95. Ah, 95. ¿Ah? Al revés, 1.25 la Coca. No, 95 la Pepsi. 95 centavos. Bueno, ¿cuánto? Pongámosle $1. Ahora, este precio que nosotros hemos colocado acá es precio sin IVA. ¿Ok? Significa de que el precio real, ¿cuánto sería? ¿Cómo es 65 centavos? ¿Cuánto? ¿Cuánto es $1? $1. Pues ese es el precio sin IVA. ¿Cuánto sería entonces ya con el precio con IVA? El precio real, el que le va a salir el público. Sería $1.13 centavos. Como el IVA es el 13%, entonces le podemos colocar $1.13. Además de eso, le podemos definir un precio de venta mínimo. Para las sodas, creo que no daba, pero por ejemplo en las farmacias sí puede suceder. En las farmacias tienen, por ejemplo, dependiendo del producto o la promoción que le vayan a aplicar, pueden manejar diferentes precios. Digamos el precio normal y un precio mínimo que lo pueden dar, dependiendo de quién lo compre, por ejemplo, lo pueden bajar el precio. Entonces aquí podríamos colocar a qué precio mínimo podríamos vender ese producto. Pero eso lógicamente se va a validar cuando ya hagamos el proceso de venta. Igual cuando están nosotros que tienen etiqueta amarilla o naranjada que es para el acceso. Los que están en promoción. ¿Sí? Algo parecido a eso. Algo parecido a eso. La tasa de porcentaje, bueno, aquí nosotros manejamos el 13% del IVA, sin embargo hay productos que son exentos, o sea que tienen 0% de IVA. Si este producto fuera el caso, pues sería así. ¿Cuáles son los productos exentos? ¿Saben cuáles son los productos que no pagan IVA? Nunca se han dado cuenta. En teoría, todos los productos de la canasta básica son libres de impuestos. En teoría. Pero la canasta básica, como por ejemplo los frijoles, el maíz, todos esos productos son supuestamente libres de impuestos. Pero la gasolina que utilizan para transportarlo de un punto a otro tiene. Y ahí viene incluido, sí, eso sí. Lo que no le agregan es el IVA al producto, pero los costos de transportación y todo eso sí llevan IVA.
Y abajo está la parte de los códigos contables. Eso es en el caso que nosotros llevemos registro de contabilidad. Vamos a tener que ponerle un código contable para las ventas, un código contable para la venta de exportación, un código contable para las compras y un código contable para la parte de la importación. O sea, van a ser varios códigos que vamos a utilizar para poder generar, en este caso, las diferentes partidas de diario. Pero para que eso suceda, tendríamos que tener un catálogo de productos y colocarle ahí la respectiva cuenta contable que le corresponda. Lo vamos a dejar vacío porque no tenemos catálogo de productos y le damos crear. Y con eso ya tenemos listo el producto. Si se dan cuenta, ya se creó el producto que acabamos de generar. Este producto ya está disponible y listo para que podamos hacer los cargos respectivos. Ahora bien, hay una cosa más que le vamos a agregar. Las demás opciones las vamos a seguir viendo más adelante, pero para ahorita, por ejemplo, hay dos datos importantes que podemos utilizar. Por ejemplo, el precio de venta. Si se dan cuenta, aquí ya está el precio de venta al que le hemos especificado y aparecen en la parte inferior, aparecen en el historial de precio de venta. Dice de que lo damos en este caso a $1 y ya con el IVA incluido sería de 1.13. Y aquí podemos cambiar su precio por defecto. Si en el caso aumenta el precio de la Coca-Cola, lo podemos hacer directamente desde acá. Pero en ese caso lo vamos a dejar así. El que nos interesa es el precio de compra. El precio de compra nosotros lo podemos sugerir. Por ejemplo, en esa parte de acá, si se dan cuenta, aparece un lapicito y aquí le puedo especificar cuánto es el precio de compra de ese producto. ¿Cuánto vale la Coca-Cola a precio de costo? ¿Cuánto creen que vale? Precio de costo. 85. ¿Las 24 valen? 12. En el Super Selectos. Sí, como a 12 y algo. Salen a 50 centavos, 55 centavos. Sí, si son 12, 50 centavos. Y se las venden a... Bien, pongámosle 50 centavos. Se vamos a poner 0.50. Y le damos modificar. También podríamos asociar estos precios a un proveedor específico, porque aquí se lo aplicamos solamente de manera general al precio de venta. ¿Sí? Le pusimos 0.50, pero podemos agregar aquí a un proveedor, colocando la opción añadir precio de compra, para decirle a qué precio se lo compramos a un proveedor específico, para que cuando hagamos la compra, el sistema también nos sugiera quién es el proveedor y además de eso a qué precio se lo vamos a comprar. Entonces le vamos a dar aquí añadir precio del proveedor y acá vamos a seleccionar el único proveedor que tenemos, que era la Constancia. Tendríamos que comprárselo más barato en el super. Digamos la Constancia, en el botoncito que dice, aquí aparece el botoncito que dice añadir precio de compra. Entonces ahí le damos clic, añadir precio de compra, y aquí seleccionamos en ese caso el proveedor, que sería la Constancia, una referencia del proveedor, ahí sería como un código, le vamos a poner 001 solamente para rellenarlo, la cantidad mínima que le podemos comprar a ese proveedor. Aquí le podemos poner 1, 2, 3, 50 si nosotros queremos. El problema es que cuando ya vayamos a hacer las compras, si yo le pongo por ejemplo 40, el mínimo que le puedo comprar es 40. ¿Qué pasa si necesito comprarle menos? Entonces la diferencia es que acá lo limitamos. Entonces lo vamos a dejar siempre con 1. Luego en la parte de abajo es la tasa del IVA del producto, de IVA para este producto que sigue siendo el 13%, y el precio de la cantidad mínima que acabamos de generar. ¿Cuánto decíamos? 0.50. Entonces le podemos poner 0.50, que sería el precio.
Si nos hace descuento, ahí le podemos aplicar un porcentaje de descuento de manera predeterminada. Y el tiempo de entrega en días que nos hace ese producto. Pero esos datos los podemos dejar vacíos. Y ahí le damos guardar. Si se dan cuenta, ya aparece ahora el producto. En esta parte de acá aparece el producto aplicado con la información que acabamos de generar. Así ya tenemos nuestro primer producto. El primer producto que vamos a generar. Si ahora nos vamos a la parte de productos y le damos donde está el listado, le damos donde está el listado, van a notar que ahí aparece el producto. ¿Okay? Ahí aparece, ahí ya se muestra el producto como tal. Bien, ahora agreguemos un servicio. Démosle donde dice nuevo servicio. Y a este, como es un cibercafé, uno de los servicios que presta sería el alquiler de computadora, por ser un cibercafé. Entonces le vamos a poner ALQ, alquiler 001, y le vamos a poner 1 hora de internet. En el caso del servicio, le vamos a poner en este caso 1 hora de internet. Esto pues no tiene fecha de caducidad, no debería de tener en el caso porque es un servicio, no es un producto como tal. Así que lo vamos a dejar así como están esos datos predeterminados y nos vamos a venir hacia la parte de abajo y vamos a agregar el precio de venta. ¿Cuánto vale ahora la hora de internet? ¿O ya no existen los cibercafés? Sí, todavía existen. Ya no existen. Aquí en la igualita ya no hay. Ya desaparecieron. Pero ya no tienen computadora por aquí. Es bien difícil que tengan ahora. Se las acabó el Se le regaló muchas computadoras. Pero ¿cuánto valía? Bueno, $1. ¿Cuánto? Media hora, 50 y $1. $1, entonces pongámosle $1. Tiene que pagar la otra hora. Y ahí le damos crear. Ya tenemos listo, en ese caso, el servicio. Si se dan cuenta, es bastante parecido al producto. La diferencia es que nosotros lo vamos a catalogar como un servicio. Y la única diferencia también es que ese no va a estar stock. O sea, no vamos a comprar servicios y vamos a vender servicios, sino que básicamente lo que vamos a hacer es solamente vender al público. Vamos a vender un servicio y vamos a cobrar por él. Por lo tanto, no lleva un registro de stock. Esa es la diferencia en comparación a los productos. Pero sí lo registramos acá para la parte de sus movimientos. Entonces ya tenemos listo ahora la parte de los productos. Quiero que vean ahora en la sección donde dice listado de productos y se van a dar cuenta que para este producto aparecen varias columnas. Aparece el stock deseado, que le pusimos que era 20, el stock físico aparece 0 y el stock virtual que aparece 0. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo debería de ser el proceso para poder aumentar el stock? ¿Qué tendríamos que hacer para poder aumentar el stock? Comprar. En ese caso tendríamos que emitir una compra. Pero como este proceso que tenemos acá está generado en base a pedidos, no vamos a ir a facturar de una sola vez. Si no tuviéramos el módulo de pedidos, con el proceso de facturación podríamos aumentar o disminuir los inventarios, pero como estamos trabajando con el módulo de pedidos, entonces ante cualquier cosa lo primero que tenemos que hacer es un pedido. Entonces nos vamos a venir a esta sección que dice comercial en la parte de arriba, aparece donde dice comercial y vean en la parte de comercial aparece la primera sección que sería presupuestos, y esto es para los clientes, y aparece abajo presupuestos proveedor y pedido proveedor, contactos y suscripciones, entre otras cosas. Pero el que nosotros vamos a utilizar en ese caso es la
Entonces aquí lo que vamos a hacer en esta parte del proveedor es que le vamos a crear un nuevo presupuesto. Se vienen a la parte del proveedor y le dan un nuevo presupuesto. Y en ese nuevo presupuesto lo que vamos a hacer es crearnos un presupuesto para la constancia. En este caso es el proveedor con el que vamos a trabajar. Dice que no tiene descuentos o no le hemos aplicado descuentos. ¿Cuáles van a ser las condiciones de pago que vamos a tener para cancelar esa cotización? Aquí de nuestra vez lo podemos hacer. Podemos decirle de cuando se reciba a los 30 días, a los 60 días, a los 60 días de fin de mes, a la orden, a la entrega, 50-50, etc. Hay un montón de opciones para la parte de cancelación de ese producto. Y eso lo configuramos acá porque esas mismas configuraciones nos las vamos a llevar para la factura. Le vamos a poner la opción que dice a la entrega. La opción que dice a la entrega. La otra es la forma de pago. La forma de pago para estos documentos va a ser con cheque, domicilización, efectivo, tarjeta y transferencia bancaria. Normalmente las empresas entre empresas se pagan con cheque. Es raro cuando entre empresas se paguen en efectivo. Pero pues el cibercafé sí podría dárselo porque no es una empresa tan grande. Nosotros aquí le vamos a poner que esto lo vamos a pagar con cheque. Entonces le ponemos cheque. Y el método de envío que vamos a utilizar, si observan, hay varias formas de envío. Puede ser la opción general que dice servicio de transporte genérico, la otra que es en la tienda, la información que vamos a ir a recoger a la tienda, y la otra es utilizando UPS. ¿Okay? Ahí, de hecho, hay otros módulos que podemos habilitar para que puedan aparecer más opciones de envío, porque no solamente existe UPS. Pero ese lo vamos a dejar vacío. Luego aparece el otro campo que es la fecha de entrega, cuando nosotros esperamos que se entregue el producto. Aquí le pueden dar clic a la parte del calendario y decirle, por ejemplo, que lo queremos el 15. Lo queremos el 15 y le damos esto de la plantilla por defecto es el modelo que voy a utilizar para generar el PDF. Proyecto, no tenemos ningún proyecto y ahí le damos crear borrador. Ya tenemos creada el modelo de la factura principal. Ahora lo que tenemos que hacer para ese modelo es agregarle los productos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que hay dos formas de agregar el producto. Una es, dice, entrada libre de tipo, y ahí aparece el tipo que vamos a generar, y la otra es productos predefinidos. Como lo que nosotros vamos a hacer es le vamos a comprar, en ese caso, Coca-Cola, entonces le vamos a poner que va a ser productos predefinidos. Seleccionamos esta opción y aquí en el listado que aparece en la parte de abajo, ahí podemos seleccionar el producto que vamos a comprar. En este caso era Coca-Cola. Le vamos a poner Coca-Cola. Y si se dan cuenta, ya nos aparece la información. Ya nos sugiere que en este caso vamos a comprar del código 001 que tiene el 13% del IVA con un precio unitario de 50 centavos y esta otra columna que sería el precio con impuestos. Si nos venden el producto, digamos en la factura, ya viene con impuesto, puedo utilizar la segunda columna. Si viene sin impuesto, utilizo la primera. En este caso voy a utilizar la primera y luego la cantidad. Pongámosle cuánto era lo mínimo que íbamos, 20 o 20. Entonces compremos 30. Entonces vamos a comprar 30. Compramos 30 y le damos añadir. Y cuando ya le damos añadir, la información ya aparece en la parte superior. Aparece en este caso la información del nombre del producto, quién es el proveedor, la referencia, aparece el precio unitario, el precio ya con IVA, la cantidad y el
eso ya se lo genera automáticamente la parte de la aplicación. Entonces ahora que ya tenemos listo esos datos, le damos clic a la opción validar. Sí, pero ¿por qué me aparece como euro? Lo dejó, ¿qué idioma le dejó? ¿Qué le parece como euro? El precio pase con importe y IVA. Aparece al final el icono de euro. Al final de aquí, el importe total, ¿Sí? se debería aparecer en dólares. No, pero sí. Váyase otra vez al idioma. Inicio. Configuración. Normal, lo dejo. Debe actualizar. Y vuelvo otra vez a la. ¿No? Sin euros. Bien, ¿ya le dieron validar? Sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos creado, en este caso, el presupuesto y nos aparece de una sola vez, nos aparece en esa parte de acá el importe total de lo que tenemos que pagar, $15 más 1.95 de IVA serían 16.95. Ese presupuesto que nosotros acabamos de generar, pues lo podemos enviar vía email. ¿Okay? O sea, le decimos, mire, ya tengo el presupuesto, solo que para enviarlo vía correo electrónico tenemos que configurar una cuenta de correo electrónico en Dolivar. O sea, tenemos que tener una cuenta de correo corporativa y configurar
específicos de esa cuenta. Así que no lo podríamos enviar por email, pero sí podemos hacer el proceso de aceptar o rechazar. Si se dan cuenta, el presupuesto está enlistado validado, presupuesto abierto. ¿Okay? Está solamente validado, es la última opción que especificamos, pero no le hemos agregado la opción de aceptar esa cotización, aceptarla o rechazarla. Se le vamos a dar aquí establecer al botoncito ese, le vamos a dar al que dice establecer aceptación o denegación, y acá le vamos a poner si lo aceptamos y alguna nota específica de esa aceptación. O sea, aquí están, le vamos a poner el proveedor notificó de aceptada la cotización. Y ahí le damos grabar. Ya esa cotización que acabamos de generar ya se grabó. Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? Como ya la tenemos guardada, el siguiente paso es crear un pedido a partir de esa cotización. Como ya creamos la cotización y ya la aceptamos, o sea, el paso es aceptar la cotización, ahora el siguiente paso es aceptar el pedido o crear en ese caso el pedido. Podríamos hacerlo de las dos maneras. Podríamos venirnos aquí a pedidos y darle nuevo a pedido para crearlo, o lo hacemos directamente desde el botón para llevarnos esta información. Como ya tenemos el producto que vamos a pedir, ya no es necesario que lo volvamos a introducir. Entonces le vamos a dar crear pedido. Le vamos a dar crear pedido y lo primero que nos pide es la información de aquí del pedido original. Ya tenemos el proveedor, estos datos los extrae el pedido, los extrae las condiciones de pago, la forma de pago, la fecha precisa de entrega. Toda esa información se viene del otro lado. Los únicos nuevos datos que aparecen son ese dato que se llama Incoterms. Ustedes le pueden dar clic a ese Incoterms y les van a aparecer un montón de abreviaturas. Ese montón de abreviaturas corresponde a un código aduanero de la forma en cómo se hace el proceso de recepción y envío de productos. Pero esos códigos son códigos internacionales y quienes los manejan por lo general son los encargados de exportaciones e importaciones dentro de la empresa. Generalmente en la empresa hay una persona encargada de importar y exportar, y ella sabe perfectamente qué se refiere cada uno de sus códigos. En ese caso lo vamos a dejar así como está. Luego en la parte de abajo aparece la información general, el presupuesto del proveedor, aparece la información adicional que queremos generar, y luego aparecen los artículos que vamos a recibir. Vean que como solamente coticé uno, solamente cotizamos la Coca-Cola, entonces sobre ese producto aparece en este listado. Pero si aparecieran varios productos, aquí podría chequearlos, porque de una cotización podría ser que yo solo voy a recibir uno o dos productos, o sea, probablemente no reciba todo. En ese caso, aquí le damos, lo dejamos chequeado, porque este es el que vamos a recibir, y le damos clic a la opción que dice crear borrador. Le damos clic a la opción que dice crear borrador. Y ahora que ya tenemos creado el borrador, se van a dar cuenta que aquí ya hizo básicamente el mismo modelo de factura, pero les aparece en esa parte de acá el artículo. Significa de que a esta factura incluso le podría agregar más productos, porque pues a ese pedido, le podríamos agregar más productos. Yo nada más puse la parte de la Coca-Cola, pero podría agregarle, por ejemplo, que vamos a pedir Fanta, para decirles algo, u otro producto adicional, agregárselo al pedido original. El pedido depende de la cotización que ya generamos, pero no significa que solamente vamos a pedir eso, sino que puedo agregarle más opciones al pedido. En este caso, lo vamos a dejar solamente con el pedido que ya tiene, y le damos a la opción que dice validar y aprobar. Estamos hablando de la parte del pedido. Le damos validar y aprobar.
le da error. No le agregamos nada más. Solamente dejamos el producto como está y le damos validar y aprobar. Y ahí les dice, si están seguros de hacer ese proceso, le damos que sí. Y ya tenemos ahora la parte del pedido. Si queremos ver el pedido generado, nos podemos ir aquí a la sección de pedidos a proveedores, le damos clic donde dice listado y van a notar que ahí ya se encuentra el pedido. Pero este pedido que acabamos de generar está en el estado de validado nada más. Significa de que pues ya hicimos el pedido, lo enviamos a la persona que le corresponde. Si le doy clic acá, vean, está aprobado el pedido, lo acabamos de enviar, pero todavía no lo hemos generado. De hecho, el pedido lo podemos ver aquí, ¿verdad? Si yo le doy en esta sección donde dice documentos, ahí le descarga el pedido, o en la vista previa, ahí les permite ver el documento del pedido que se ha generado. Vean, ese es el formato impreso. Ya no tengo que trabajar mucho en el formato, sino que ya lo genera automáticamente el documento. Pero en ese caso el pedido está en estado de aprobado. ¿Okay? No lo hemos recibido todavía. Lo podemos desaprobar, podemos crear una factura a partir de ese pedido, entre otras cosas. Vamos a irnos ahora a la parte de el listado de productos. Quiero que vean cómo están los productos. Vamos a irnos a productos, nos vamos a listado, y si se dan cuenta, aunque nosotros hemos emitido un pedido, todavía no tenemos stock, ni stock físico ni stock virtual. Hemos pedido el producto, pero todavía no ha llegado hacia nuestra aplicación. ¿Cómo hacemos para que se empiecen a aumentar esos valores? Para que se empiecen a aumentar esos valores, tenemos que regresar de nuevo a la parte del pedido. Nos vamos a comercial, nos vamos a pedidos, nos vamos a listado, seleccionamos en ese caso el pedido y aquí hay un botoncito que dice realizar pedido. Después de haberlo validado y aprobado, el siguiente paso es realizar el pedido. Es como ya vamos a estar seguros de que vamos a emitir ese pedido y le damos realizar el pedido. Entonces le damos clic a ese botón. Ahí nos va a pedir, en ese caso, la información, nos va a pedir la fecha del pedido, que ahí le vamos a colocar en ese caso la fecha de hoy, el método de pedido y algún comentario adicional que queramos agregar. Vamos a regresar, voy a regresar del principio, voy a anularlo. Estamos en el listado de pedidos, aquí en proveedores. Estamos en el listado de pedidos y luego seleccionamos el pedido. Y estando con el pedido seleccionado, que lo tenemos en formato aprobado, le vamos a dar a la opción realizar pedido. Al botoncito que dice realizar pedido. ¿El método de pedido? Ya ahorita. ¿Tiene control? En comercial. Toda la parte de pedidos, cotizaciones, la vamos a encontrar en la opción que dice comercial, para que no se les vaya a olvidar. Vamos ahora a realizar el pedido. Decíamos de que vamos a colocar la fecha y el método de envío o el método a través del cual nosotros vamos a hacer llegar ese dato al proveedor. Hay varios, podemos hacerlo a través de correo, fax, correo electrónico, teléfono o incluso a través de la página web. Nosotros lo vamos a hacer a través del correo. Nos vamos a
correo. Y le damos realizar pedido. Y ahí nos dice si estamos seguros de realizar ese proceso, le decimos que sí. Y ahora el estado del pedido cambió. Si se dan cuenta, ahora dice pedido en espera de recibir. Ya lo mandamos a pedir, pero está en espera de recibir ese producto. Entonces ahora lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer es revisar cómo está ese producto. Nos venimos a productos, nos venimos al listado y van a notar que ahora el stock cambió. ¿Cuánto tiene ahora en stock visual? Los 30. Los 30 que habíamos pedido ya están en stock virtual. O sea, no han venido todavía al almacén, pero digamos que ya contamos con ellos. Como ya hicimos el pedido, ya son parte del inventario. Podríamos empezar a vender. En ese caso, ese producto lo podríamos empezar a vender porque ya lo tenemos en stock virtual. Al menos podríamos empezar a hacer procesos de despacho. Todavía no está en estado físico. Todavía no ha llegado físicamente a la parte de la aplicación. ¿Cómo hacemos para que ese producto llegue a la parte física? Nos venimos otra vez a comercial, buscamos en el listado de pedidos y aquí seleccionamos el pedido y después de seleccionar el pedido van a ver que hay una opción que dice crear recepción. Esa opción que dice crear recepción es la que me permite hacer la recepción de productos en tiempo real, que pasen en este caso a ser productos en estado físico. Entonces, ¿cómo podemos hacer para darle recepción? Le damos clic al botoncito que dice crear recepción. Ahí le damos clic al botoncito que dice crear recepción y nos van a aparecer los productos que vamos a recibir, que básicamente son los productos del pedido. Aquí podrían estar varios productos y es importante notar que en la recepción no necesariamente vamos a recibirlos todos, podríamos recibir menos. Aquí le hemos puesto la cantidad pedida son 30, la cantidad recibida, ahí depende de la cantidad que nosotros le vayamos a aplicar. En ese caso le vamos a poner que vamos a recibir los 30, entonces le ponemos 30. No lo deja escribir, bro. Denle en crear recepción, vamos a ver si ahí nos deja escribir. Sí, aquí abajo es. En esta parte de acá tenemos que especificar la información, como por ejemplo el número de referencia del proveedor, que sería como el número de documento con el cual nosotros recibimos ese pedido. Le vamos a poner 001, que ahí debe de ir el número de documento para hacer referencia en ese caso como no a la factura, sino como al documento que utilizamos para hacer la recepción del producto. La fecha prevista de entrega, ahí lo dejamos tal cual está, porque eso lo sacó de la cotización. Los demás datos, el peso, los kilogramos, el método de recepción, aquí le vamos a poner que es a través de la parte de la generic, import, etcétera, el número de seguimiento, los incoming que ya lo habíamos seleccionado previamente, y en esa parte de acá, aquí dice cantidad pedida, cantidad a recibir. Aquí le puedo cambiar y decirle que pueden ser menos o pueden ser más. Ya les aparece como 30, significa que vamos a recibir esos 30 productos en la parte de la recepción. Y de una sola vez le aplicamos el precio de compra. Si el precio de compra cambió, podrá suceder también que cuando hacemos la recepción dice, mire, va más caro. Ya le ponemos 0.52 centavos, por ejemplo, se lo podemos cambiar también ahí, ¿verdad? Y la otra parte importante es a qué almacén se va a ir. ¿Ok? Ahí tenemos un almacén, pero si hubiéramos creado varios almacenes, imagínense que la empresa tiene varias sucursales, no solamente tiene la sucursal 1 o el almacén 1, sino que tiene varias sucursales. Y yo quiero hacer la recepción del pedido, puedo decirle en cuál de todas esas sucursales hemos recibido ese pedido. Así es como se especifica
dejamos el que tiene seleccionado por defecto y le damos crear. Ya nos aparece en ese caso toda la información de la recepción del producto. Eso es lo que estamos haciendo, es haciendo un proceso de recepción y solamente le damos validar. Solamente le damos validar y ahí nos pregunta si queremos validar la recepción, le damos que sí. Y ahora la recepción ahora pasó a productos recibidos. Entonces ahora el pedido ya está en un estado distinto. Lo que queremos ver ahora es el estado físico, los productos físicos que acabamos de generar. Nos vamos a productos, nos vamos a listado y se van a dar cuenta que ahora ya tenemos en el stock físico, tenemos 30 productos. Si no cambió, algo sucedió en el proceso. Le debería aparecer 30 de físico y aparecen 30 de virtual porque la fórmula interna dice que es básicamente los productos físicos más los pedidos que se encuentran en espera. Por eso aparece así como virtual. Pero básicamente aquí si yo volviera a hacer otro pedido, aumentaría esa cantidad que tenemos acá y esta va a aumentar hasta que nosotros hagamos el proceso de compra. ¿Ok? ¿Preguntas? Así es como aumenta el inventario. Lo que quiero que vean es que ahora que ya aumentó el inventario, ahora que ya hizo el proceso de incrementar el inventario, si nos vamos a esta parte del almacén y nos vamos a listados y seleccionamos el almacén ya tiene en productos, ya tiene que está disponible el producto que se llama Coca-Cola 600 mililitros, ya está disponible en esta parte de acá. Si hubiera agregado otro producto, ya aparecería el listado de productos y aparecería en ese caso con el valor real. Dice que tenemos número de piezas, tenemos 30, el valor promedio, que es el costo promedio del producto de 50 centavos y todas las demás datos que ya aparecen del producto. Y lo interesante de esto es que si nos vamos a movimiento de stock, se van a dar cuenta que aquí hay un movimiento en la parte inferior donde les dice que se ha hecho una recepción del producto a esta fecha, el producto de Coca-Cola, con este número de recepción, ahí aparece el origen y la cantidad de productos que hemos generado. Entonces ya tenemos 30 productos ingresados. Ahora, para poder descargar esos productos, ¿qué tengo que hacer? ¿Perdón? ¿Para que disminuya el inventario? ¿Cómo disminuye el inventario? Vendiendo. ¿Ok? Como todo está ligado, de nuevo, está ligado a la parte de de los pedidos, tendríamos que hacer un pedido. Pero aquí hay lo importante, el pedido ya está, ya emitimos el pedido. Y algunas empresas funcionan así, ¿verdad? Los pedidos de productos llegan antes que llegue la factura. ¿Okay? Hay empresas que funcionan de esa manera. Ustedes hacen un pedido y el pedido les dice les va a llegar el día viernes, por ejemplo. Y el día viernes aparece ese nuevo pedido con todos los productos que se habían solicitado, pero la factura creada o la factura de ese producto llega posteriormente, no llega el mismo día. ¿Okay? Por cuestiones contables o lo que sea, pero generalmente trabajan de esa forma. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a irnos de nuevo a la parte de comercial. Nos vamos a venir a la parte del listado de pedidos y este pedido que tenemos todavía con trámite para realizar, le damos clic y si se dan cuenta, aquí este pedido, el estado de él dice todos los productos recibidos. Hasta ahí estamos bien. Todos los productos se generaron, se pidieron desde la parte de la aplicación. Pero si vamos abajo, van a notar que ahí aparece una opción que dice crear factura. Si no quieren crear esa factura a mano, de estar introduciendo los valores a mano, pueden venir a hacer el proceso de crear de nuevo la parte de la factura. Le damos clic al botoncito que dice crear factura
Este que deben de tomar en cuenta que es una factura de compras. ¿Ok? Le damos crear factura. Y aquí viene la referencia de proveedor. ¿Qué creen que es la referencia de proveedor en la factura? ¿Qué tendríamos que poner en ese campo de referencia de proveedor? Número tributario. ¿Número tributario del proveedor? Eso tendríamos que haber agregado en el proveedor. Ese no cambia. Pero aquí en la referencia de proveedor, referencia de factura del proveedor se llama. Podría ser el número de factura. Debería de ir el número de factura. ¿Ok? Pero bueno, en el caso de nosotros, si se recuerdan, yo he visto una factura de El Salvador. Tiene como 3 campos. Y son, ¿se acuerdan de los ID que generábamos en Mundo de Venta? Entonces, las notas de factura son algo parecido a eso, UID. De hecho, es un campo UIDEO, es un campo universal. Y ese número es único, solo que ahora ya no es como antes, que uno decía, es la factura 25 o es la factura 40, sino que ahora son un montón de dígitos y una combinación de dígitos y números que corresponden en ese caso a ese número de factura. Pues ese tendríamos que editar acá. Ese número de factura es el que debería de aquí en esa sección. De hecho, tiene otros 2 campos más, no recuerdo cómo se llaman, pero que también hay que considerarlos cuando alimentamos una factura. Ahorita le vamos a poner ABC 1, 2, 3. Le vamos a poner solo ABC 1, 2, 3. Y luego en la parte de la factura estándar existen varios tipos de factura. Está la factura estándar, que es la factura normal que nosotros podemos emitir, la que normalmente trabajamos dentro de las empresas, pero también podemos emitir o puede ser una factura de anticipo. Le damos clic acá y le damos en anticipo, se van a dar cuenta que aparecen varios tipos de facturas de tipo anticipo, donde dice cantidad fija, una línea con el etiqueta anticipo, cantidad variable, porcentaje total, o cantidad variable, todas las líneas desde el origen. O sea que si nosotros, por ejemplo, recibiéramos de esa factura, recibiéramos nada más cuando nos está cobrando un anticipo, podríamos colocar allí, en ese caso, ese anticipo. Pero en nuestro caso lo vamos a hacer como una factura estándar. Luego, en esta parte de acá, la fecha de la factura, le vamos a poner ahora, para no estarla digitando. Solamente le hacen clic al botoncito que dice ahora. Las condiciones de pago, ya vimos que es a la entrega, la fecha límite de pago. Ahí le podemos colocar si en el caso necesita fecha límite de pago. La factura, la forma de pago de la factura es con cheque, en ese caso. La factura es con cheque y bueno, más datos que tendríamos que agregarlo. Y ahí solamente le damos crear factura. Aquí abajo están los artículos que corresponden al pedido que hemos regenerado. Aquí puedo seleccionar los artículos y solamente le dan crear factura. Y ahora desaparece rellena la factura completita con todos los datos que necesitamos de facturación. Aparecen los productos, podría agregarle más productos. Por ejemplo, si me hizo un cargo por envío, que sería como un servicio, aquí se lo puedo agregar. Si no, pues lo podemos dejar así como está. Y le damos validar. Le damos que sí. Y la factura ya fue emitida. Solo que la factura ahora tiene un proceso de pendiente de pago. ¿Okay? Ya la emitimos dentro de la factura, pero no es automático la parte del pago. Tendríamos que hacer un proceso de emisión del pago. Entonces, para hacer el proceso de emisión del pago, antes de trabajar o antes de hacer la recepción del pago, vamos a crearnos una configuración del banco. Entonces nos venimos aquí a la sección donde dice bancos. Váyanse a la parte donde dice bancos. Y en la parte donde dice bancos le vamos a dar nueva cuenta. Y aquí ponemos en ese caso la referencia. Le voy a poner Bank 001. Etiqueta de la cuenta o caja. En ese caso le vamos a poner, díganme mi nombre de banco. Banco Agrícola, famoso.
El más confiable. Confían en el agrícola. A ver. La tipo de cuenta, ahí está la cuenta corriente, cheque o tarjeta de crédito. Si tenemos, en este caso, la cuenta de ahorro o cuenta de el tipo de cuenta que sería de la que hemos especificado acá, aquí la podemos cambiar. Puede ser, en ese caso, cuenta de bancaria de ahorros, cuenta corriente de cheque o tarjeta de crédito o cuenta caja en efectivo. Esta caja en efectivo es para crear como un espacio donde vamos a tener el dinero en efectivo. ¿Okay? Cuando se cobran las facturas en efectivo, se pueden ir a cargar a esa parte de la cuenta en efectivo. Cuando se cobran las facturas con cheques o transferencias, se cargan a una cuenta corriente, o sea, hacen depósitos a la cuenta. Nosotros vamos a crear en ese caso una cuenta, vamos a crearnos una cuenta corriente. El estado, en este caso abiertos, el país es Salvador y la ciudad pues debería de ser siempre Santa Ana. Los demás datos ya no son obligatorios, pero nada más vamos a rellenar, por ejemplo, el saldo inicial. ¿Cuánto tenemos de dinero? $10,000. Se le ponemos $10,000. La fecha en que se hace la apertura. Aquí le podemos agregar un saldo mínimo autorizado, un saldo mínimo deseado, que es básicamente funciona parecido a lo del banco. Después el nombre del banco, en ese caso sería Banco Agrícola. El número de cuenta bank, esos son códigos o son números para hacer transferencias bancarias internacionales. ¿Okay? Hay un montón de dígitos que tendríamos que digitar, que tenemos que colocar, lo mismo que el código SWIFT, que es para transferencias internacionales. Voy a poner un montón de números y el número de cuenta, que ya saben ustedes que debería de aparecer con todos los dígitos que pues corresponden en ese caso al banco. Y el nombre del titular de la cuenta, ahí ustedes le pueden poner su nombre. La dirección, si considera necesario, código postal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuenta contable, en el caso que queramos llevar registros de la contabilidad, la cuenta contable que corresponde a ese valor. Y le damos crear cuenta. Ya tenemos una cuenta donde podemos recibir dinero. ¿Okay? Vean que aunque nosotros podamos hacer pagos, podamos emitir pagos, en ese caso es necesario crear la cuenta. Aquí no solamente podemos recibir dinero, sino que también podemos hacer cheques, podemos emitir cheques, que es la parte que hemos colocado en el listado. Entonces lo único que nos hace falta ahora es pagar la factura. Nos venimos ahora a esta parte donde dice financiera. Nos vamos donde dice financiera. Y aquí está el listado de facturas de proveedor. Le damos el listado. Y aquí aparece la factura que acabamos de emitir. Primero en financiera. Luego en factura de proveedores. Se van a la parte donde dice listado. Y aquí aparece ya la factura que acabamos de emitir. Le damos clic a la factura y desde acá ahora le podemos crear o añadir un pago. Ya podemos hacer el proceso de pago de la factura. Si le damos a añadir pago, aquí nos dice cuál es la factura que vamos a cancelar. Podrían aparecer varias facturas que queramos cancelar. Solamente le damos clic a esta flechita para cancelar el total. Podría ser una cancelación parcial. Esta factura es por 15 por 16.95. Podría cancelar $10, por ejemplo, si nosotros quisiéramos. Que podría ser un pago parcial. Pero en ese caso lo vamos a cancelar de manera completa. Entonces le damos pagar. Y aquí tenemos que seleccionar, antes de eso, tenemos que seleccionar la fecha del pago, la forma de pago, que sería en este caso el cheque. Se la vamos a agregar al Banco Agrícola, que es el que acabamos de crear anteriormente, y aquí un número de referencia
puede ser cualquier número, y los comentarios. Luego solamente le damos pagar. Aquí nos dice si queremos validar el pago. Y listo, ya la factura ya está pagada. Entonces ya la factura ya cambió, ahora la factura del proveedor ya cambió su estado